a este desafío que tenemos todos por emprender algo, ¿no? Y un poco el sentido de esta charla es comprender esta cuestión de lo que es la innovación de una forma muy simple, contagiarlos a ustedes para que sean innovadores, creo que todos somos innovadores, y también darle un valor importantísimo a lo que es el diseño en el desarrollo de la innovación y en el desarrollo de las sociedades de acá, hace unos años para atrás, pero de acá en el futuro va a tener un papel mucho más protagónico el diseño de lo que uno realmente piensa. Eso lo vamos a ver un poquito al final. Una de las cosas que siempre me interesa desde el punto de vista personal es saber bien el significado de las palabras, realmente comprenderlas, entenderlas, y su raíz, que viene del latín innovare, que nos dice reparación, ¿no? Que el significado es reparación. Y para la Real Academia Española es alterar algo introduciendo novedades. Y acá empieza a ser esto como un poco lo que planteaban al principio, esto de cómo empezamos a modificar, a cambiar. Y hay una definición muy simple que se ha dado en el Congreso Innovar, que comúnmente se hace todos los años, vinculado un poco más con el diseño industrial, que se plantea que es mejorar lo que ya está hecho. Así que esto a nosotros nos da la posibilidad de que todos podamos llegar a ser innovadores. Todos somos innovadores. Con el espíritu de poder mejorar la cuestión, poder mejorar, vamos a ir viendo los diferentes tipos de innovación que hay, pero el tema de tener la capacidad de mejorar cualquier situación, cualquier proceso, cualquier diseño y hasta la calidad de vida de la gente en nuestra comunidad. Y eso es ser innovador. No necesariamente a veces está asociado específicamente con la tecnología. Sí, tiene muchas herramientas y muchos elementos que son base para eso, pero en realidad es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y por ende puede ser un producto o un servicio. Uno de los puntos importantes cuando uno habla de innovación es saber cuáles son las cualidades. O sea, ¿qué cualidades tiene una innovación? ¿Qué es lo que tiene que tener como atributo? ¿Cuáles deben ser las características principales que tiene que tener una innovación? ¿Cómo llega? Y acá tenemos, bueno, los beneficios, de generar beneficios al usuario, tener compatibilidad que cumpla con las necesidades y valores del usuario, que sea simple, que tenga un alto nivel de simplicidad y que tenga un nivel de observabilidad para que podamos poder determinar resultados de eso, porque gran parte de la innovación a veces puede ser un proceso teórico, un proceso proyectual interesante, pero después está bueno poder medirlos en resultados, tener resultados concretos. Desde el punto de vista del mercado, tener resultados que cumplan con lo que nos demanda el cliente, que tenga un resultado tanto de servicio o producto y que también tenga un resultado económico. Y también desde lo que puede llegar a ser un servicio público, que pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Y acá vienen los tipos de innovación, que también es interesante tener en cuenta. Y acá es importante el papel de ustedes como diseñadores, y todos los diseñadores ya que han pasado por esta linda profesión y están pasando por esta linda profesión, es poder tener en claro en qué tipos de innovación podemos nosotros incorporarnos, sumar, aportar, para poder desarrollar esto. Y acá tenemos, bueno, hay innovaciones de producto y servicio, un poco lo que les decía recién, el tema de poder introducir un producto o un servicio a un nuevo mercado, con mejoras, con ese espíritu de superación. Mejoran la calidad, mejoran los tiempos. También la innovación surge en los procesos. Muchas veces hay procesos dentro de diferentes organizaciones, que pueden ser públicas y privadas, que a veces hay procesos que se van generando de una forma que comúnmente uno lo plantea como un sistema burocrático y lo plantea como un punto negativo, ¿no? Pero es interesante poder estar también dentro de lo que es la cuestión de las fabricaciones, de la logística, de la distribución, de los procesos internos que van a ir surgiendo. Y acá viene un papel muy importante, porque lo interesante de esto del diseñador es ver en qué lugar uno puede aportar para estos diferentes tipos. Respecto a lo que es organizacional, que esto es muy interesante y esto es una demanda que tenemos y cada vez más los diseñadores, principalmente en la comunicación interna de las organizaciones.
Hay una cuestión que surge y surge mucho, y principalmente los grandes problemas que tenemos como seres humanos y como organizaciones grandes que están compuestas por seres humanos, es los problemas de comunicación, y principalmente la comunicación interna. Cuando manejamos muy bien la comunicación externa, pero la comunicación interna de esa organización no es buena, o hay problemas, o difiere totalmente de lo que se comunica hacia afuera, eso nos trae problemas aparejados directos. Muchas veces se genera un gran nivel de expectativa hacia afuera, se vende algo de una forma, todo, y se empiezan a generar problemas internos, y eso hace que la comunicación interna haya que estar preparado, capacitado y estar atento muy bien para que esos procesos mejoren. Y ahí uno también puede innovar, puede mejorar esos procesos. Por ejemplo, hay casos, después lo vamos a hablar en el tema de lo público, pero hay casos que nos han tocado desde lo privado en el estudio, el tema de las habilitaciones comerciales a nivel municipal. Había una época, por lo menos en la Comunidad Azul, que se hacían aproximadamente 30 formularios. La persona tenía que llenar 30 formularios para poder habilitar un comercio en su momento. Y en realidad lo que uno fue descubriendo era que muchas actividades y muchos trámites que se generaban se repetían. ¿Por qué? Porque nunca se habían sentado las 10 personas de las diferentes oficinas por donde pasaba el trámite a dialogar. Entonces, asumimos ese compromiso, asumimos ese desafío, nos sentamos con las 10 personas, hablamos, nos pusimos de acuerdo, fueron saltando problemas internos o cosas que no sabía qué es lo que hacía cada uno, y pudimos reducir de 30 formularios a 10 formularios. Y eso cambió notablemente el tiempo y el servicio de las habilitaciones. Y en ese momento que se hacía principalmente por formulario, ahora se hace en los dos sistemas, vía impresa y digital, aceleramos un montón los tiempos para la persona y también para la administración pública. Entonces fíjense cómo el papel del diseño, uno dice, bueno, tal vez estoy diseñando un formulario, pero en realidad uno está involucrándose en un proceso, está analizando el proceso y en realidad está resolviendo problemas de comunicación, internas y organizacionales. Bueno, después otro más, que tenemos otro tipo que está vinculado al marketing, que acá es interesante porque muchas veces la gente tiene una asociación negativa hacia los que se desarrollan en marketing. Hay como una connotación negativa dentro del inconsciente colectivo, ¿no? Y en realidad el marketing tiene una estructura formidable, tiene un conocimiento y un desarrollo de un montón de elementos que hace que la planificación sea estratégica, que esté muy vinculado a la comunicación, al diseño, si es que se hacen las cosas bien, ¿no? Y no exclusivamente está focalizado en la venta, no es vender, sino es tener un proceso de investigación, análisis, diagnóstico y una etapa de ejecución que tenga resultados positivos, en la medida de lo posible, y que a su vez tenga la capacidad de poder analizarlo, y eso genera una espiral positiva de mejora continua, ¿no? Que estas cosas vayan mejorando cada vez que va pasando por el proceso ese. Y bueno, a veces lo que se puede implicar acá, como decía, el tema del diseño, el marketing analiza muy bien los mercados, sabe cuál es nuestro público al cual vamos a dirigir nuestro producto, nuestro servicio, se analiza a fondo y ahí también el papel del diseñador es muy importante. No es lo mismo diseñar una pieza, puede ser packaging, comunicación, lo que sea, para un chico de 6 años o para una persona de 20. Lo sabemos todos, pero a veces, principalmente en los microemprendimientos, por desconocimiento, hay una recurrencia a cumplir esos errores de forma muy normal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no hay un análisis de eso. Y acá un poco lo que hacemos es meternos en ese tema, poder plantearlo, poder planificar bien, dejar, además de lo que uno puede aportar de parte del punto de vista visual, también tener una visión más amplia, holística, sobre la cuestión y saber que ese producto o servicio tiene que cumplir ciertos objetivos y en la cuestión de lo privado, en la medida de lo posible, eso se tiene que vender correctamente y también tener un beneficio económico. Y es importante hablar de esto porque el día de mañana ustedes como potenciales diseñadores,
una empresa los puede contratar en forma directa o indirecta y además del producto visual que sea perfecto y que cumpla con todos los requisitos, tiene que ser un elemento más que sume a esa estrategia de comercialización. Bueno, y luego, un punto que a mí me interesa mucho, que es lo que contaba recién en el tema de proceso, lo que es la innovación en lo público. Nosotros como diseñadores tenemos un mundo por desarrollar ahí. Tiene un montón de oportunidades. Todo lo que es vinculado a lo público, a lo social, es muy rico, muy interesante. Es un ambiente donde uno puede potenciar y desarrollar un montón de estrategias. Y además, un poco lo que hoy decía Guillermo más temprano, el tema de poder aportar algo a la comunidad, ¿no? Este sentido de integridad hacia la sociedad. Somos universitarios, somos el lugar donde podemos generar ese clic para poder cambiar las cosas. Y eso es muy importante para poder desarrollar. O sea, fíjense que siempre hay una estadística, ¿no? Que somos muy pocos los que acceden a educación superior y aquellos que pueden llegar a una educación de posgrado, ¿no? En el porcentual. Pero además de tener el desafío por delante de eso, tenemos una gran responsabilidad a nivel social para poder aplicar esto, ¿no? Y en la innovación pública hay un poco lo que ven al costado, que es un poco la síntesis del logo, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y está aplicado en esto de lo público, ¿no? Para el 2030, arrancó en el 2015 este proyecto, que tiene 15 años por desarrollo. Las Naciones Unidas planteó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el mundo. Argentina está incorporada en este plan. Es muy interesante que lo googleen, que investiguen, que analicen, que puedan aportar desde su perfil profesional de diseño a innovar en cada uno de esos ítems. En igualdad de género, en la cuestión de respetar los derechos de la mujer, el tema de la pobreza cero, el tema del hambre cero. Hay muchos elementos, el tema del desarrollo sostenible con el cuidado del medio ambiente, el tema de la alimentación, que es un poco lo que se plantea acá, ¿no? El tema de la educación, la salud, el cambio demográfico, los cambios e innovaciones sociales, las energías renovables y seguras, también es muy importante. Y nosotros como diseñadores podemos aportar un montón de cosas para eso. Uno capaz lo ve lejano, pero ustedes que están cursando primero, segundo año, hasta quinto año, es un futuro próximo para ustedes. Estamos hablando de un lapso de entre 10 y 12 años más. Y ustedes como profesionales van a estar en el mercado trabajando. Así que esto puede ser también una gran oportunidad para ustedes innovar y aportar algo a la comunidad. Pero bueno, en todo desarrollo de algo y en todas palabras positivas y con ganas de ir para adelante, siempre surgen las incertidumbres. Siempre yo hago un poco esta metáfora del barco que tiene que llegar a buen puerto y qué es lo que nos pasa en el medio. Como decía anteriormente, innovar comúnmente desde el punto de vista teórico y proyectual es interesantísimo y está muy bueno y tiene que ser así. Pero después hay un montón de factores que influyen en esto, que hacen que repensemos. Y a todos los diseñadores nos pasa, tanto de innovar en un microemprendimiento o en la carrera profesional, como innovar en un proyecto grande o en un proyecto social, ¿no? Que abarca mucho. Y acá hay 4 elementos que siempre están de alguna forma, en tensión y también se complementan. Y nos pasa a todos, por lo menos en lo que uno ha experimentado en estos años. Está la pasión en el lugar superior, ¿no? Esta cuestión de lo pasional, de las ganas de hacer, de las ganas de cambiar la sociedad en la que estamos o de generar un producto que realmente sirva o genere un beneficio y que sea para un cambio. Está también el conocimiento, la cuestión racional, abajo, graficado, que es lo que hace que capaz a veces decimos, bueno, vamos para adelante con esto que está bárbaro, pero después decimos, bueno, pero conviene, no conviene, hacemos un proceso de investigación, lo analizamos por un lado, por el otro. Esta continua lucha que tenemos interna todos los emprendedores y todos los profesionales del diseño, que es lo pasional con lo racional, ¿no? Y decimos hasta dónde sí, hasta dónde no.
Y estas son experiencias que ustedes van a vivir porque las vivimos todos en el transcurso de nuestro desarrollo profesional. Y después también dos amigos más que tenemos, que es el dinero o el poder material, por así decirlo, y el tiempo, el valor del tiempo. Y muchas veces acá surge otra discusión grande, pero para hablarla después horas, que es realmente el valor del tiempo que nos pagan a los diseñadores, ¿no? Que eso siempre es una discusión, que es un debate, que realmente una valoración o no como profesión. Esto que decía Mercedes hoy, que estamos en el casillero como otros, no estamos especificados como diseño, hace que haya que replantear esto. Y esto lo va aprendiendo uno en el proceso, uno de su desarrollo profesional. Hay cuestiones personales también que uno mete ahí para decir cómo uno se planta para poder cobrar realmente lo que vale ese trabajo. Porque uno está hablando del valor del trabajo. Entonces también estos son los elementos que generan de alguna forma tensión y se complementan, ¿no? Y después está el tiempo que tenemos para poder desarrollar nuestros proyectos, para poder trabajar, para poder compartir con amigos, para decir, bueno, ¿invierto el tiempo en esto o lo invierto en otra cosa? ¿Cuántas veces como emprendedores o microemprendedores uno está haciendo algo sabiendo que no sabe si va a tener un resultado seguro, más allá que planificó, proyectó y dice, ¿y si sale mal? Invertí todo este tiempo, invertí dinero, le puse garra, le puse conocimiento. Pero bueno, ese es el desafío de innovar. Ustedes, como todos nosotros, que por lo que hemos hablado de diferentes experiencias, tenemos esos desafíos de innovar, de mejorar. Entonces es lo que nos motiva y justamente es uno de los elementos profundos y sustanciales de un diseñador, ¿no? Para tener muy en cuenta. Y acá hay otra cosa que está bueno también que suma al tema de la innovación, que es los tipos de conocimientos, ¿no? Un poco también, hoy lo hablaban al principio, y está muy bueno porque no terminamos de aprender nunca. Yo ahora voy a cumplir 42 años y todos los días estoy aprendiendo. No es que uno termina la facultad y listo. Uno termina aprendiendo de todo y de todo el mundo. Y es importante, como futuros profesionales, tener en cuenta los diferentes tipos de conocimientos. Obviamente esto está sintetizado, explicado de una forma muy simple, pero es interesante tenerlo en cuenta para poder desarrollar el potencial mayor de ustedes como profesionales. Tenemos el conocimiento popular, ¿no? Que es por sentido común, la universidad de la calle, lo que comúnmente escuchamos. Dice, el famoso, ¿qué me vas a venir a explicar a mí si yo hace 40 años que estoy en la empresa y mirá lo que gano y no fui a ninguna facultad ni nada? Pero a veces es así. Y uno aprende un montón con eso. Y aprende a través del vínculo, de escuchar experiencias, de estar atento, de tener un sentido social, si quieren innovar en lo social, de lo que está pasando en la calle. Y no es chiste lo que les digo, a veces uno aprende mucho de eso. Y hasta a veces de las anécdotas o de las leyendas y las cuestiones que vienen años y años y años y uno las va aprendiendo como legado, ¿no? Lo empírico, a través de la experiencia, a través de vivir lo que tiene que pasar para poder aprender. Muchas veces nos pasa, hasta que no lo vivimos y no lo experimentamos, no tomamos la real dimensión de ese conocimiento que estamos incorporando. Principalmente hay actividades que son legendarias, actividades que son de nuestros pueblos originarios, muchos tipos de actividades así que tal vez en algún momento se cortó en la historia y hay alguien que lo trae, que lo recupera. Y además del conocimiento, que puede estar complementado por el conocimiento científico y filosófico, ahora lo voy a explicar, también lo tiene que vivir. Y a veces puede ser que lo haya vivido por una experiencia familiar o puede ser que lo haya ido incorporando en el día a día para ir aprendiendo esa técnica o ese conocimiento específico. Después viene el científico, que es por la investigación de las causas de la realidad, que es un poco este proceso que nosotros vemos en la universidad, este proceso de poder
cuestionarnos, analizar, reanalizar, poner en debate, poner sobre la mesa, cuestionarnos, analizar qué es lo mejor y si hay algún proceso que hay que mejorar. Y después el filosófico, que es la aplicación de la realidad a través del uso de la razón, ¿no? Esto de complementar a este conocimiento científico y cuestionarnos más profundamente sobre esto para poder encontrar respuestas. Y estos tipos de conocimientos complementan y desarrollan nuestro poder innovador. Para poder mejorar eso, tenemos que tener información, tenemos que tener conocimiento. Si no, no podríamos mejorar lo que ya está hecho, ¿no? Volviendo al inicio. Y ahí nos deriva un poco a las cualidades del innovador, ¿no? Esto de hacernos preguntas, esto de plantearnos cómo es el conocimiento, esto de estar sentado acá hoy, 10 de la mañana, en la universidad, escuchando a una persona, a ver qué nos habla de innovación, hace también que en algún punto haya un sentido de interés, más allá de cumplir con las horas de la facultad. Y son algunas de las características que puede llegar a tener un innovador. Pueden ser todas, pueden ser algunas, no es necesario cumplir con todas, pero es interesante, sí, los diferentes tipos, ¿no? O sea, un innovador es una persona curiosa, disruptiva, esto de desafiar el status quo, decir, hasta acá, esto se puede plantear así, a partir de acá hay un cambio. Ser proactivo, visionario, por eso es importante también de incorporar conocimiento y no necesariamente a veces el conocimiento, como les decía, los diferentes tipos de conocimiento, y a veces puede ser incorporar un conocimiento local o incorporar un conocimiento que hay en otro lugar, supongamos en Japón, pero en Argentina no se incorporó, y bueno, se puede incorporar ese conocimiento, puede aportar a nuestra sociedad y ese puede ser un producto, un servicio innovador, ¿no? Más allá que se haya desarrollado en otra sociedad. Hay que ver cómo influye, si uno hace todos los procesos bien, en nuestra comunidad. Es creativo, asume riesgos. Un innovador vive con el riesgo al lado. Puede salir bien, puede salir mal. Estamos en el filo del cuchillo. Es así. Se mueve, es abierto, posee sentido del humor. Esto es muy importante. El tema de poder tener sentido del humor y poder, más allá de la realidad, poder afrontar las cosas con cierta alegría, porque a veces nos toca como diseñadores tocar algunos puntos muy sensibles, muy difíciles, y es importante poder darle una cuota de positivismo a esta situación, ¿no? A veces hay temas como, por ejemplo, la pobreza, no es un tema que dé humor, sino que hay que tener la capacidad de poder tomarlo con cierta capacidad de reflexión y comprender que lo que uno está haciendo es para mejorar la calidad de vida de esa gente. Entonces ahí uno le pone una cuota de positivismo a la situación, más allá que el aporte de uno sea muy pequeño. Bueno, se acepta a sí mismo, siempre está aprendiendo, equilibra lo que es la intuición con el análisis. Eso nos pasa, esto de lo que les comentaba recién, entre el corazón y el cerebro, esta cuestión que a veces genera como un punto de inflexión sería, o de presión tanto de un lado como del otro, pero es interesante estar ahí parado y poder analizar de las dos maneras. Es colaborativo, es resiliente, asociativo y reflexivo, no discrimina ideas, hay que estar abierto, hay que estar muy abierto, porque a veces las mejores ideas surgen de situaciones que uno no comprende o que no estaba preparado, o vienen, por ejemplo, de este conocimiento popular y nos da una respuesta espectacular. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y nadie la aplicó? No. Y era algo que se hacía hace 200 años y nadie lo había aplicado de una forma sistematizada. Busca lo simple. Base del diseño. Buscar lo simple. Tener ese poder de síntesis. Es muy difícil, a veces es muy complejo. Los años nos van dando mayor capacidad de desarrollo y mayor visualización de lo simple, ¿no? Pero cuando uno hace las cosas simples, los demás nos pueden comprender más fácil. Entonces las cosas son más, por así decirlo, geniales para todo el mundo porque lo puede hacer de una manera simple,
como fue en el caso de Apple cuando simplificó todo el sistema de desarrollo de su iPhone en un botón. Tiene muy buena comunicación, tenemos que tener una gran capacidad de comunicación. En el fondo, además de ser diseñadores, somos comunicadores visuales. Y tenemos que tener esa capacidad de que lo que realmente producimos, la persona lo pueda interpretar. Somos un puente. Y eso tiene que llegar también a través de nuestras innovaciones. Ser perseverante y tener un alto nivel de adaptabilidad. Adaptabilidad es el concepto, por así decirlo, más importante del siglo XXI, que se está trabajando más allá de la innovación, que es esa capacidad que tenemos que tener todos para adaptarnos a un mundo que cambia mucho más rápido. Los tiempos son mucho más rápidos. 40 años en el siglo XIX no son lo mismo que 40 años ahora. Y al final voy a hacer una reflexión respecto a esto, porque ustedes que están hoy sentados acá y están a 12 años del 2030, no parece, pero llega mucho más rápido y esos objetivos de desarrollo sostenible que se desean implementar van a estar ahí a la vuelta de la esquina. Por eso es importante también tener un alto nivel de adaptabilidad por los tiempos que se corren. No digo con esto vivir una vida alocada ni nada, porque bueno, yo vivo en el centro de la provincia de Buenos Aires, tengo un ritmo de vida tranquilo. Pero es importante sí que la cabeza tenga un alto nivel de adaptabilidad. Y bueno, un poco lo que hacemos, y esto viene un poco también en relación a lo que charlaban, en esto también el diseñador termina teniendo una actitud ante la vida, una actitud ante los proyectos, una actitud ante el cliente. Y nosotros en el estudio, esto ya es una cuestión personal nuestra, nosotros decimos como el círculo de coherencia, ¿no? Nosotros lo tomamos así un poco con Eugenia, lo hablamos siempre, y después con el tiempo nosotros lo empezamos a implementar sin saber que en una de citas, si ustedes buscan y googlean de Gandhi, Gandhi ya lo planteaba, así que no es nada innovador, pero en ese momento para nosotros fue muy, muy importante tomarnos así. Nosotros de alguna forma tamizamos los proyectos de esta forma. Nosotros planteamos esto de sentir, pensar, decir y hacer. Para nosotros es muy importante esto. Esta cuestión de sentir la cuestión de alguna forma pasional en el buen sentido, sentirlo, ver qué es lo que nos representa y qué es lo que nos hace sentir, principalmente cuando tenemos un contacto con un cliente, ¿cuál es el primer contacto con la gente? Hay con gente con las cuales nosotros nos sentamos a hablar de negocios y vos decís, con esta persona va a ser complicado. A veces uno puede prejuzgar negativamente o positivamente. Pero fíjense que la primera información que nos llega es cómo nos sentimos en ese momento. Y si también el proyecto es interesante, si nos hace sentir mejor. Si a ustedes, yo le digo que ustedes van a hacer un proyecto donde van a tener la oportunidad de poder erradicar la pobreza, supongamos, en el partido de Pergamino, por más chiquita que sea, es un cambio para la comunidad, estamos generando algo. Nos representa como diseñadores, nos pagan los honorarios como diseñadores y además estamos aportando algo a la sociedad. Y nos va a hacer, seguramente la mayoría, los va a hacer sentir bien. Después lo reflexionamos, ¿no? Porque a veces los impulsos son buenos, pero a veces está bueno parar un poco la pelota y reflexionamos, analizamos y eso, y decimos, sí, estamos de acuerdo, avanzamos con esto. Proponemos estas cosas, estas cuestiones, y decimos que lo vamos a hacer. Decimos, estamos de acuerdo y vamos a avanzar en esto. Y lo hacemos. Lo hacemos porque el gran problema que tiene la mayoría, y a veces principalmente en la cuestión de la política, por así decir, institucional, que se dice mucho y se hace poco. Entonces tenemos esa responsabilidad muy grande y tenemos ese desafío muy grande desde el punto de vista nuestro, chiquito, profesional. Es decir, bueno, si vamos a encarar esto, vamos a hacerlo. Y vamos a empezarlo y vamos a terminarlo. Y eso también es parte de nuestra actitud. Eso es lo que a nosotros nos plantea cómo nos paramos frente al cliente, frente a los proyectos, frente a la sociedad, frente a nuestra vida, ¿no? Directamente. Y acá, bueno, acá hay unos elementos que nosotros siempre tenemos en cuenta. Todos hicieron
La matriz FODA, sí. ¿La conocen? ¿Sí? ¿No? Bueno, tema para aprender entonces. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Son elementos claves que son internos y externos para tenerlos en cuenta y que son puntos positivos y negativos, ¿no? Los puntos positivos internos son nuestras fortalezas, los negativos son las debilidades, los puntos externos positivos son las oportunidades y los puntos negativos externos son las amenazas. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede encarar esto mejor. Por eso es importante ser muy sincero con uno mismo. Nosotros tenemos una sistematización cada 6 meses para poder evaluar el estudio y evaluarnos nosotros personalmente. Hacemos un FODA. Hacemos una autoevaluación, pero sincero, ¿no? A decir lo bueno y lo malo. Y nos sirve para poder mejorar. Otra cuestión es, para mejorar nuestra actitud de esto, bueno, el tema de la higiene mental y ser dinámico. Muchas veces hay un dicho popular finlandés que dice que el gran problema que tenemos nosotros está entre nuestras orejas. Y a veces la cabeza nos juega muy en contra. Y capaz decimos, no, yo no estoy en condiciones de esto, me tiro a menos. Y eso también nos limita esta capacidad de innovar. Fíjense que esto es más una cuestión personal, pero hace que nosotros a veces nosotros mismos boicoteamos ese poder que tenemos. Esto es interesante, la auditoría de las relaciones. Cuando uno emprende algo es importante poder pensar, tratar de proyectar bien cuál es la persona de alguna forma indicada. A veces le erramos mucho, pero poder hacer un análisis y decir, bueno, voy a arrancar este proyecto, quiero innovar en esto, ¿con qué persona puedo llegar a arrancar esta propuesta? Con alguien que tenga las mismas ganas, la misma energía, que vayan de alguna forma complementando, pero en una misma sintonía, para poder potenciar esas propuestas. Y bueno, crear oportunidades para uno y obviamente crear oportunidades para los demás, ¿no? Esto desde el punto de vista más personal. Y aquí hay algo muy interesante, que es el liderazgo innovador, que esto le pasa principalmente a todos aquellos que están y tienen la responsabilidad el día de mañana ustedes como ser dueños de un estudio de diseño y tener gente a cargo y tener que ser el espolón de prueba que genere la innovación. Lo que se llama liderazgo innovador. Hay un psicólogo que se llama Simon Sinek, no sé si lo habrán visto en Google o en YouTube, que habla mucho, da muchas charlas vinculadas a los millennials y hace un análisis reflexivo sobre esto y sobre cómo va a ser el desarrollo social y económico de las futuras generaciones, que principalmente están ustedes como principales protagonistas. Y una de las cosas de las que plantean el Círculo de Oro es que dentro de cualquier tipo de organización, sea pública, privada, tenemos un gran grupo que saben el qué. O sea, todos saben el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer en esa organización? Algunos saben el cómo y muy pocos son los que saben el por qué y el para qué. Y él un análisis que hizo fue en base a esto, es analizar diferentes tipos de liderazgos políticos, empresariales y entender por qué generaron un punto de inflexión y un punto de innovación en una comunidad o una sociedad, como los hermanos Wright con el avión, Martin Luther King, con el tema de la abolición el tema de los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, el tema de Steve Jobs, el tema de cómo él desarrolló Apple, más allá de que lo habían echado y tuvo que volver. Y ahí un poco lo que se plantea es esto, ¿no? El tema de cómo a veces organizacionalmente, al no haber un liderazgo innovador, pasa que todos sabemos qué hay que hacer, pero muy pocos saben por qué y para qué. Y está bueno poder comunicar, desarrollar, explicar por qué hay que hacer eso. Porque a veces te dicen, no, hay que hacer tal cosa. Listo, uno la hace, parece una herramienta más de una cuestión tecnológica. Pero a veces no le da el sentido de importancia que capaz se la puede estar dando este líder y entonces no comprende y capaz el
papel que tienen que hacer ustedes, que es capaz algo muy simple, es totalmente inverso y es muy importante para el producto final. Pero por eso es importante tener esa capacidad de comunicación. Por eso es muy importante para ser innovador tener un buen manejo de la comunicación para poder explicarle a la gente por qué y para qué está haciendo lo que hace. Y que no es nada más, y no es una herramienta más dentro de una organización empresarial. Y acá hay otra cosa que también plantea él, que dice que la gente no compra lo que uno hace. No compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Y ahí está la cuestión actitudinal.